Hola traders, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? Espero que excelente. Bueno, vamos con otro día más en esta operativa. Para este análisis diario, este acompañamiento que necesitamos nosotros como trader para ver otras perspectivas del mercado y así tener una mejor decisión al momento de entrar. Vamos con el análisis inmediato, que es el de la 10K acá, que estamos viendo entonces este análisis macro, que bueno, en resumen de los otros videos habíamos ya visto cómo él ha tenido ese entusiasmo por querer recuperar el mercado luego de esta larga lateralización que veíamos desde los precios 2.965 y los 2.772,75. Vimos esa lateralización, esa incertidumbre con todo este problema del coronavirus, pero ahora con ya los países entrando en nuevas fases, ya la gente puede salir a la calle, ya los mercados se están viendo recuperados. Bueno, se está viendo entonces ya ese entusiasmo alcista, ya los toros están nuevamente mandando en el mercado y nosotros nos tenemos que apegar a esa tendencia principal. Entonces, como vemos en la historia, vemos que bueno, hay ciertas resistencias que el precio bueno, puede llegar. Les vamos a mostrar de dónde sacamos estas zonas rosadas, que son las resistencias macro, y donde el precio bueno, posiblemente pueda hacer un rebote y tomar mayores órdenes de compra para seguir subiendo y seguir rompiendo esos niveles de resistencia hasta llegar a su nuevo máximo histórico. Entonces, vimos entonces que él estaba dentro de esta zona, de esta resistencia de los 3.119 con un patrón doble techo. Y vimos también que está esta línea de tendencia desde hace días que ha soportado el precio bastante bien y nos da como una señal de un mercado direccional, o sea, un mercado hacia una dirección exacta que en este caso es alcista. Cada vez se va rompiendo de forma constante esas resistencias. Ahora bien, ¿de dónde sacamos estas resistencias? Por ejemplo, aquí tenemos una importante que fueron la de los 3.230,50. Tenemos otra más arriba que es la de los 3.286 y tenemos la siguiente que es la de los 3.330. ¿De dónde sacamos eso? De la historia, de dónde el precio fue un cambio radical según la tendencia que traía. Y vamos a verlo. Si nos echamos para atrás, aquí vemos, por ejemplo, esta en la historia que pasó el 4 de marzo, comenzando el tema todo esto del virus, que ahí empezó esa tendencia bajista, así que nosotros ya tomamos en consideración esa zona, pero que ya fue rota por el precio. Luego, si echamos más para atrás, vemos entonces que aquí hay otra resistencia en donde el precio no pudo soportarla, la marcamos, seguimos para atrás, ya esa también la sobrepasó, y si vemos más para atrás, vamos más para atrás, vemos aquí como esta resistencia de los 3.230,50, que es donde se encuentra actualmente el precio, fue utilizada por soporte. Él venía con esta tendencia bajista en este tramo de acá, y luego se consiguió con este soporte que fue un soporte bastante importante porque detuvo el precio para volver a continuar con esa tendencia alcista que venía trayendo. Entonces ya esta resistencia también la consideramos y también consideramos esta de acá porque en los 3.285 porque fue donde surgió esa lateralización de estos días, desde el 27 de enero hasta el 5 de febrero. Fueron varias lateralizaciones. Si vemos más para acá, vemos también que esta ha sido resistencia en el precio no la ha roto con facilidad, y también esta de acá arriba, y por último la que tenemos en máximo, que es la de los 3.229,50, que fue una resistencia importante, que hubo un cambio radical en el precio. Luego, si queremos buscar una mucho más arriba, ya nos podríamos conseguir con esta zona de aquí, de los 3.379,75, que en un futuro ya el precio podría llegar a alcanzar. Pero así es como nosotros trazamos esa resistencia. Hay otras herramientas, como he dicho en videos anteriores, como Fibonacci,
y los retrocesos o las segmentaciones de Fibonacci para saber en qué probabilidad puede llegar el precio, pero a mí me gusta trazar esos soportes y resistencias según lo que el precio ha respetado en su historia. Porque es como estamos viendo acá, ¿verdad? Cómo el precio respeta esta zona, como aquí el precio al momento de retroceder respetó esta zona, el precio nuevamente lo hace. Mire, grábense este precio, 3.230, y si nos vamos al principio, buscamos 3.230, que es en este punto de acá, y miren cómo el precio respeta ahí en los 3.230. Ese es la verdadera soporte y resistencia que nos dice la historia. Y si nos vamos al gráfico diario, todavía tenemos campo. Vamos acá en el gráfico diario, todavía tenemos campo, vemos esta recuperación clara del precio, como entonces ha venido con ese impulso. Miren este retroceso que tuvo, este impulso bajista fuerte, y miren ya cómo el precio ha venido recuperando todo este tema de coronavirus, todo este tema de esta incertidumbre. Bien, todavía nos queda campo. Nuestro máximo histórico lo vimos aquí en los 3.000. Vamos a buscarlo acá. Acá este es nuestro máximo histórico, que son los 3.378, y ya después de ahí para arriba sí tendríamos que ya esperar a que el precio reaccione a un cambio, porque ya no tenemos historia en que basarnos para realizar esas soportes y resistencias. Ahí sí podríamos aplicar factiblemente los impulsos de Fibonacci para saber más o menos a qué probabilidad puede retroceder el precio, pero podríamos esperar a que el precio haga un cambio o que se marque un volumen alto de resistencia. Bien, ya tenemos entonces nuestras zonas macro, y en el contexto macro que estamos viendo este impulso alcista, y estamos viendo este patrón de doble techo en esta zona de los 3.230, con lo que podríamos esperar de que el precio retroceda a buscar un nuevo soporte. Puede ser acá los 3.170,25, que coincide con la línea de tendencia. En este caso vimos cómo está este mismo patrón de doble techo, hubo un retroceso para buscar más órdenes de compra y así soportar en la línea de tendencia y con ello seguir con su tendencia alcista. Bien, en el gráfico de la 1500, ¿qué nos encontramos? En el gráfico de la 1500 nos conseguimos también con un mercado, lo vemos en la macro, un mercado alcista, ¿verdad? Un mercado alcista, porque cada vez hay mínimos cada vez mayores. Pero en la 1500 ya nos conseguimos, ¿verdad? Con lo que es la ampliación de esta zona de aquí, que es ya como un mercado lateralizado entre dos zonas. ¿Y cuáles son esas dos zonas? Bueno, una ha sido la de los 3.168,75 y la próxima ha sido la de los 3.230, como la vimos. Y estamos ya en una consolidación que es, a medida de que esta consolidación siga a través del tiempo, lo más probable es que cambie esa tendencia a una tendencia bajista, porque se consigue ya con incertidumbres y que el precio no tiene ya la fuerza suficiente para romper esa resistencia que se consiguió en los 3.230. Entonces lo que hace el precio, tomar aire un poco, buscar más órdenes de compra, más fuerza en los toros para seguir con ese impulso. Entonces, si estamos viendo de que él está en una consolidación, bueno, hay que trazar ciertas zonas relevantes dentro de esa consolidación. ¿Y cuáles serían esas zonas? Donde vemos que el precio también tenga esos retrocesos considerables. Por ejemplo, vamos a trazarlo con un círculo. Vemos aquí como aquí él tiene un punto, ¿verdad? Tenemos otro acá. Tenemos otro acá. Y así vamos viendo cómo el precio va respetando ciertas zonas. Miren aquí cómo él también tuvo varios testeos. Entonces ya vamos a marcar ya esas zonas como importantes. Los 3.211,25 y los 3.182,50. Vemos también cómo el precio el día de ayer, ¿verdad? O hace unos días había también tenido algún testeo en estas zonas de acá. Aquí vemos uno y aquí vemos también otro.
también hizo el retroceso en el precio. Hizo un importante retroceso y que no le fue fácil. Cuando él vuelve de los 3.230, vino a soportar justo en esta zona de aquí. Así que también la tomamos en consideración, que son zonas importantes para nosotros determinar qué posible acción podría tomar el precio. Miren estos testeos acá. Vemos también cómo esta zona que ya teníamos atrasada también fue respetada. Luego volvió a hacer el intento. Hizo el intento de llegar a los 3.230. Recuerden que el precio no es exacto y las zonas no son exactas, pero vemos que estuvo relativamente cerca. Ahora hubo un desgaste y está buscando mayores órdenes de compra. Podría volver a soportar en los 3.190,25 para retomar, hacer otro intento a llegar a los 3.230. Todavía estamos en una perspectiva alcista. No vamos a tomar ninguna decisión bajista o tener en consideración un impulso bajista, porque tendría que reventar ya la zona en los 3.169,50, que es esta de aquí. Ya estaríamos viendo un escenario ya con máximos cada vez menores. Hasta ahora solo tenemos mínimos cada vez mayores. Bien, ahora nos vamos a la que nos importa. Esta fue, por ejemplo, una de nuestras entradas ayer. La podemos ver aquí. Como, vámonos al gráfico para explicárselas. Una entrada positiva de 4 puntos. Llegó a dar 5, pero nos conformamos con 4. Como vemos entonces acá en las velas japonesas, vamos a ver el detalle en el volumen. Vamos a ver. Aquí estamos. Vemos que en el premercado él había entonces dado a conocer una zona importante, que fue en este volumen rojo a las 10:25 de la mañana. Este volumen aislado en consideración a todos los anteriores. También teníamos este de aquí a las 9:45, que también fue una zona importante en el precio. Y tenemos también acá otra confirmación de esta misma zona. Ya teníamos 2 confirmaciones en esa misma zona. Bien, y también estamos viendo cómo el precio, aparte de dar esa confirmación de este volumen amplio rojo, vemos también cómo el precio testea esa misma zona y toma ese impulso alcista para volver a visitar los 3.205. Entonces también fue una zona considerable y nosotros ya en el premercado la tomamos en consideración. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en vivo. En vivo entonces él aplica, ya teníamos trazado que este era el área, ¿verdad? Es el área importante para nosotros tomar un largo. Vimos, ¿verdad? Este falso rompimiento, este FOA al área, ¿verdad? Hace el reingreso de esto, se cumple la confirmación del testeo en esta zona de acá, y luego nosotros entramos acá en el área que habíamos ya trazado como importante y hace este impulso alcista, que tomamos esta entrada de 4 puntos, entrada positiva, pero después dio también una entrada importante en este pico de acá, que también, como vimos que los ticks hicieron un testeo ahí, nos dio y nos arrojó un volumen seco, que es lo que nosotros queremos buscar en esta zona, justo aquí. Miren a su lado izquierdo a las 4 de la tarde, hora de España. Vimos este volumen seco, que era una entrada excelente para nosotros tomar en consideración. Nosotros aquí pusimos piso posible, entrada con poco volumen. Justo acá no dio a dar menos de 0.50 en stop loss ni nada. Simplemente si hubieses tomado esa operación hubieses estado tranquilo. Ya de aquí a este punto de acá ya habían 5 puntos. Si quieres lo vamos a evidenciar. Vamos a trazar con la regla. Justo acá, hasta acá, ya habían 5.50. O sea, casi ya $300 que podías haber tomado en el mercado, pero te podías haber conformado con 250.
En ese caso, bueno, ya hubiese salido del mercado y si hubieses querido esperar un poco, bueno, ya tenías, bueno, este campo, campo amplio para tomar varios beneficios. En el caso de que si hubieses entrado con varios contratos. Una de mis estrategias también es que si estás en el caso de entrar con 2 contratos, podrías cerrar uno en 5 y podrías ya cerrar el otro según la zona en que tengas inmediata anterior, que ya en este caso los 3206, que sería ya, por ejemplo, 10 puntos más, pero ya tienes asegurado 5 en el bolsillo por si el mercado empieza a retroceder. En este caso, bueno, sigo con esa perspectiva alcista. Aquí eso es lo que queremos que vieran también. Vemos también entonces ese rompimiento de la zona que habíamos visto como confirmación anterior. Vemos ese rompimiento, vemos el reingreso a la zona con poco volumen, o sea, era un falso rompimiento, o como podremos decirle, una continuación alcista, que también podría ser una entrada, pero estas entradas son un poco más riesgosas porque no sabemos exactamente en qué altura podría dar ese retroceso. Entonces podríamos esperar, ¿verdad? Vemos entonces ya esa confirmación, ese impulso alcista que trae el precio y vemos entonces cómo él ya viene a buscar acá en la zona importante ese testeo. Ese testeo que nosotros queremos con este volumen pequeño, ese verde que vemos a las 8:29 hora de España, que también es una de nuestras entradas exitosas. Vamos a marcárselas. Justo en este punto de aquí, que aquí ya sabemos de que en esa área, en este punto, era donde iba a ser el testeo. Lo bueno de estas entradas es porque sabemos la altura y el sitio específico y vemos también otra confirmación o vemos un nivel de donde podría darlo aquí en este pico. Entonces si vemos ya este patrón, ya es como un hombro, cabeza, hombro invertido, pero que con estructura. Eso es lo importante, saber cómo se está dando, porque está dando señales de ese impulso alcista, de esa motivación que tienen los compradores en querer recuperar el precio. Entonces hay que tenerlo en consideración. Entonces, como siempre les digo, guarden, hagan un print pantalla de este backtesting que uno hace del mercado para entonces considerarlo como futuras decisiones en el mercado. Y ya, bueno, el mercado ya había cerrado a las 10 de la noche en este punto y ya esto ha sido, bueno, el premercado de hoy. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el premercado de hoy. Vámonos para observar, ¿verdad? Ya en el cierre vemos entonces aquí volúmenes importantes. ¿Dónde? Acá ya vemos que nos ha trazado uno a las 11:05 de la mañana. Vamos a entonces a ponerlo ya en consideración justo. Aquí es donde cierra la vela y aquí es la mecha que deja. En mi caso me gusta trazar las dos. Yo voy a poner la zona donde cierra la vela y voy a trazar con con una línea, voy a trazar justo donde cierra. En este caso voy a agarrar aquí en line y voy a trazar estos dos picos, que es ya las mechas donde está dejando, porque también he visto que tiene rebote. Y ya miren cómo en el premercado ya vemos que esa zona está cerca de la zona del día de ayer, o sea, una zona que ha venido respetando. Entonces vamos a tener esa consideración ahí. Y también tenemos otra zona arriba, que es, vamos a ampliar esto. Tenemos acá arriba, donde hizo ese cambio radical, que es estos dos volúmenes de aquí. Por ejemplo, este de acá, que es este a las 9:10 de la mañana. Vemos como el precio viene testeando esa zona y hace ese movimiento bajista. O sea, una zona importante que el precio no pudo superar. Ahora vamos a considerarla. ¿Qué es lo que es posible que pueda hacer el mercado? Vamos a verlo aquí en la 1500. Bueno, de que ya él haga ese impulso bajista,
vuelva a soportar en estos 3100, los 3168 más o menos, justo en la línea de tendencia, así que podríamos aprovechar un corto hasta esta zona. Me gustaría que entonces viéramos que él, ya estamos viendo este impulso bajista, vamos a buscar un soporte, ¿verdad? Donde nos confirme eso y vamos entonces a esperar a dar un testeo en esta misma área, pero con poco volumen, en los 3206. Vamos a buscar estos mismos patrones, ¿verdad? Que haga su falso rompimiento a la zona, con poco volumen, se confirme y venga a hacer el testeo. Eso es lo mismo que vamos a buscar acá. Venga, marque la zona, haga el falso rompimiento, en este caso cerca de los 3212, vuelva a reingresar a la zona, haga su confirmación y venga entonces a dar el testeo en la zona importante que ya teníamos trazada en el premercado con poco volumen. Bien, traders, espero que este análisis les sea factible en su operativa y lo pueden ir moldeando a su perspectiva, pero ya tienen, por ejemplo, otra perspectiva de otro trader que les va a ayudar a saber cómo podría estar la dirección del mercado. Pero hasta ahora nos conseguimos con un escenario alcista, solo que dentro de la 1500, entre la intermedia, no estamos en una lateralización, pero sabemos de que podría venir a soportar en la línea de tendencia. Bueno, no está de más decirte que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos. Bueno, nos estaremos viendo. Chao.